calidad trae aparejado que no sea únicamente la palabra, esto es la pregunta-respuesta propia de todo interrogatorio, lo importante, sino, más allá de eso, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Lo que estoy diciendo tiene implicancia en dos sentidos, que nosotros, cuando tengamos que juzgar un juicio o una audiencia oral, no nos vamos a ceñir únicamente a las palabras o a lo dicho por el testigo, sino además a todo lo que ese testigo acompaña. Estamos hablando de gestualidades, emociones. Esto a veces habla mucho más que las propias palabras. Entonces, por eso la gente a veces dice, esta gente de litigación siempre complicándola, que contraexamen, ¿por qué no dicen contrainterrogatorio? Lo cierto es esto. Abarca una serie de cuestiones mucho más amplias y que también juegan a nivel del litigante. Por eso es muy importante que los litigantes, sea del ámbito que sean, me refiero a órbita civil, órbita penal, se capaciten en lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Porque la forma en que nos movemos en la sala, la forma en que hacemos pausas cuando estamos haciendo una locución, la manera de caminar adentro del escenario donde nos estamos moviendo, dice un montón del litigante y colabora un montón en lo que es el litigio. Así que bueno, sintéticamente me gustaba hacerles una mención de esto, que si bien no es estrictamente el contenido de la clase, tiene que ver con por qué hablamos de contraexamen o examen directo en lugar de contrainterrogatorio o interrogatorio. Bueno, habiendo dicho esto, nos tendremos que ocupar ahora de ver qué es esto del contrainterrogatorio, del contraexamen, y a qué alude. Bueno, el momento del contraexamen es la destreza que nos va a permitir a nosotros controlar la prueba que ya produjo la otra parte. De manera, en el momento del contraexamen, el litigante se va a estar enfrentando con un testigo que corresponde a la otra parte. No es ya un testigo propio, como habían hablado ayer con Rocío en el examen directo. Estamos hablando de una instancia en que acaba de terminar el examen directo, el testigo de la otra parte ya declaró, y me toca a mí hacerme cargo de controlar la prueba. ¿Y por qué esto de controlar la prueba? Bueno, como ustedes saben, el derecho de defensa, ya lo ha dicho incluso la Corte Suprema, no abarca únicamente la posibilidad de producir, ofrecer prueba, sino también de controlarla. Y en los sistemas acusatorios, en los sistemas orales, la forma y el momento de controlarlo es haciendo mediante esta técnica que vamos a ver hoy. De todos modos, no es una técnica que obviamente pueda usar una sola de las partes, que sería la defensa. Desde luego, es una técnica que está implementada para las dos partes, o sea, para la fiscalía o la actora, y para la defensa o la demandada. ¿Cuál es la importancia de esta herramienta? Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de un sistema adversarial o un proceso adversarial, lo primero que suponemos es que hay un conflicto, porque si no hubiera un conflicto no hubiéramos llegado a esta instancia. Nos habríamos quedado quizá en una mediación si hablamos del ámbito civil o incluso penal, o hubiéramos elegido alguna salida alternativa a lo que sea el juicio. Si llegamos a esta instancia es porque hay controversia, y si hay controversia, lo propio es que los testigos de una parte tiendan a favorecer la teoría del caso que esa parte sostiene. Es decir, que esa teoría del caso, como es controvertida, va a ser distinta a la teoría del caso que yo, como parte contraria, sostenga. De manera que si luego del examen directo yo no tuviera la posibilidad de revisar esto que la otra parte incorporó, yo no podría testear la calidad de la información incorporada. Y esa es la finalidad principal del contraexamen, que nosotros podamos controlar la calidad de la información que ingresa al juicio, que le interesa a las dos partes, porque en definitiva es lo que interesa al sistema, que los jueces puedan tomar decisiones serias fundándose en información de calidad. A mí me gusta hacer gráfica porque a lo mejor estos términos quizás resulten para la gente que no tiene tanto contacto con el sistema en el día a día, quizás resulta un poco teórico. A mí me gusta hacer gráfica con estos ejemplos. Ustedes imaginen un colador, ¿vieron el tamizador? Bueno, cuando nosotros hacemos una torta, por ejemplo, nosotros lo que hacemos primero es tamizar los ingredientes, es decir, como colarlos, de manera que todo aquel ingrediente que resulte residual y que no lo queremos en nuestra torta sea descartado, y lo que pasó por el tamizador sea lo que nosotros vamos a usar para la torta. Esto es gráficamente lo mismo. Queremos que el juez resuelva conforme a información de calidad, es decir, esa información que logró concretamente y correctamente pasar el filtro del contraexamen. De modo que si esa información o este testigo como persona directamente no logró pasar ese control, entonces estaremos en condiciones de decir al final, en el alegato de clausura, que lo van a ver mañana, señor juez, esta información usted no puede considerarla al momento de resolver.
Hasta acá estamos más o menos con la comprensión, haya un pulgar arriba o algo así, yo pregunto mucho si me van siguiendo y con esta tecnología es medio difícil. Bueno, buenísimo, gracias. A mí me interesa, la técnica del contraexamen es una de las técnicas realmente más complejas que tiene el litigio oral, y la verdad es que hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, tanto a la hora de preparar mi contraexamen como a la hora de ejecutarlo. Como el nivel de complejidad es tal, y quizás la ajenidad de los conceptos haga que de golpe esto se vuelva muy teórico, a mí me gustaría que nosotros empecemos con un ejemplo gráfico. En este ejemplo yo le voy a pedir a Abby que me ayude a hacer una técnica que es la siguiente. Nosotros vamos a empezar la práctica haciendo de cuenta que yo soy la fiscal del caso, o la actora, por decirlo de alguna manera, y lo que voy a hacer en primer lugar va a ser un examen directo. Yo sé que ustedes esta técnica ya la vieron, pero a mí me interesa que ustedes vean la diferencia que hay entre la versión que uno logra finalizado el examen directo y la que uno logra una vez que ya controló esa información en el contraexamen. De manera que vamos a hacer un examen directo muy cortito y muy escueto. Yo ahora les voy a contar de qué se trataría el caso en cuestión para que ustedes tengan un marco de referencia, y después yo me voy a cruzar de bando, me voy a transformar en litigante a favor de la demandada, o bueno, de la defensa, para hacer el contraexamen a esta testigo que acaba de declarar. Vamos a partir de suponer que nos encontramos en un juicio por un homicidio. En ese homicidio tenemos un acusado que se llama Pepe López, y a Pepe lo acusan de haber dado muerte a otra persona que se llama, creo que en el caso le habíamos puesto Pérez, era López y Pérez, me parece. Sí. Bueno, la idea Juan es que la Pérez. testigo a la que yo, Juan Pérez, ahí está. La idea es que a la testigo a la que yo le voy a hacer ahora el examen directo, la fiscalía la presenta como una testigo presencial de los hechos, y es su testigo estrella. Entonces, veamos qué es lo que obtenemos de este cortito y conciso examen directo. Bueno, buenas tardes, Ana. Hola, Yo soy buenas la tardes. fiscal, soy la fiscal de la causa y voy a hacerte algunas preguntas. Contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante de Filosofía y Letras. Bien, ¿y dónde vivís, Ana? Yo vivo en el centro de acá de la ciudad de Rosario, sobre Boulevard Oroño. ¿Con quién vivís ahí? Yo vivo con mi novio, pero la noche que pasó todo esto, yo estaba sola cuando vi lo que pasó. Vos nos referís la noche que pasó todo esto. ¿A qué día estás haciendo referencia? Yo hago referencia al 7 de agosto del año pasado, del 2019, que fue cuando fue el asesinato de este chico, el homicidio. ¿Y qué fue eso que vos viste, Ana? Bueno, yo estaba en casa, en mi departamento, y veo que Pepe estaba discutiendo con un vecino, que se llama Juan. Estaban en la puerta de la casa de Juan, y escuché que se insultaban, y bueno, Pepe sacó un arma y le disparó al vecino a Juan. Cuando hablas de Pepe, ¿vos cómo conoces a Pepe? Bueno, yo lo conocí en el colegio, nosotros íbamos juntos al colegio Maristas, y lo conozco de ahí. En esa época, bueno, nosotros fuimos novios, tuvimos una relación, pero terminó cuando, bueno, nos fuimos a Bariloche, ahí terminamos. Y bueno, después lo seguí viendo porque la abuela de Pepe vive en mi barrio, vive por ahí, entonces, bueno, él siempre venía a visitarla y yo solía cruzarlo. Ana, hace un instante vos nos dijiste que fue él quien disparó. ¿Vos cómo podés reconocer que la persona que disparó era Pepe? Yo lo reconocí a Pepe por la remera verde esa que usa siempre. Siempre lo usa para venir de la abuela, es una remera verde media fosforescente. De hecho, la remera tiene un cuello negro y tiene puntitos blancos. La recuerdo patente esa remera. Bien, hasta acá tendríamos terminado nuestro examen directo. Vieron que yo traté de hacer las preguntas de seguimiento conforme las técnicas que ustedes aprendieron durante el día de ayer. Lo que obtenemos es un relato aparentemente coherente y completo de un testigo que se dice presencial y que se indica vivir en la zona de los hechos. De pronto parecería una historia creíble. Si de alguna manera yo fuera el jugador, sea que se trate de un juez, sea que se trate de un jurado popular, quizás a esta instancia yo estaría en condiciones de dictar una sentencia condenatoria hacia Pepe. Ahora, de golpe tenemos la otra parte, y ahora yo me voy a convertir en la defensora de Pepe, y vamos a ver cómo, habiendo hecho un trabajo suficientemente potable, este defensor, de alguna manera, logra que este relato que hasta ahora nos da una sentencia de condenatoria, no sea tan así. Vamos entonces al contraexamen. Ahora, Ana,
Vamos a situarnos, yo soy el defensor de Pepe y quiero hacerte algunas preguntas, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, en primer lugar vos nos hablaste de que vivís por Calle Oroño. Sí, sí, vivo por Oroño. Puntualmente tu dirección es 519, ¿verdad? Exacto, 519. Estoy en lo cierto si digo que a la altura de Oroño 519 hay un edificio, Sí, es donde yo vivo. no es una casa. No, no, yo vivo en un edificio, un departamento. Bien, y de ese edificio tu departamento no está ubicado en el primer piso, No, no, tampoco está en el segundo. no, no, yo vivo en el piso 10. Vos vivís en el piso 10º, ¿verdad? Sí, en ese piso. Bien, desde ahí es que viste esto que nos contás. Desde ahí es que vi esto que les estoy contando. Bien, los hechos tuvieron lugar, vos dijiste, en la puerta de la casa de tu vecino. Sí, en la puerta de la casa ahí de mi vecino, que vive ahí en el mismo barrio que yo. Y él vive Oroño al 600, Exacto, al 600. precisamente del lado de la vereda Par, Claro, enfrente sería, de enfrente en la otra cuadra, al 600. enfrente en la otra cuadra. Si nos posicionamos sobre Boulevard Oroño, sería cierto decir que tenemos tu vereda, luego el bulevar y después de la calle la otra vereda, ¿verdad? Claro, exacto, así es. Y si nos paráramos sobre el bulevar, es correcto decir que hay árboles. Sí, hay varios árboles, hay palmeras ahí en el bulevar. No hay un solo árbol, No, no, pero yo como estaba desde arriba, los árboles no me importaban. pero por lo menos hay más de 6, por ejemplo. Sí, hay un montón, pero como yo estaba de arriba, no me Bien, importaba. bien. Ahora quisiera que nosotros intentáramos ubicarnos en el momento en que sucede esto que vos acabas de contar. Sí, Es cierto que estábamos, dijiste, en agosto. sí, en agosto, no me acuerdo si era el 7, ahora lo acabo de mencionar. Bien, y Sí, era el 7. coincidís conmigo que el mes de agosto es invierno, ¿verdad? Sí, sí, es invierno. Y los hechos ocurrieron, dijiste, a la noche, Sí, cerca de las 21, a las exacto, a la 21 noche. aproximadamente. Aproximadamente, sí. Bien. Ahora quisiera que nosotros habláramos de esta relación que de alguna manera vos contaste que habías tenido con Pepe. Ustedes salieron un tiempo, Sí, ¿verdad? fuimos novios cuando íbamos a la secundaria. Y esta relación se terminó. Sí, se terminó. Nos Puntualmente rompimos. ustedes se pelearon. Sí, nos peleamos. Dijiste recién en Bariloche. Y Sí, se sí, pelearon sí. en Bariloche justamente porque él estuvo con otra chica. Sí, viste cómo es Bariloche, nos peleamos porque, bueno, él estuvo con otra chica y ahí rompimos y dejamos Esta chica, de salir. esta chica sería Julieta. Sí, sí, Y estuvo con Julieta en ese Julieta momento era tu mejor amiga. Sí, era mi amiga, pero bueno, es Bariloche, viste, las Bien, cosas a mí, pasan. Ana, me gustaría entonces que me contaras sobre la conversación que vos tuviste con Julieta a raíz de este hecho. Sí, Vos le dijiste a eh, ella, de este pibe yo me voy a vengar, ¿verdad? sí, pero bueno, fue una manera de decir, de hecho, bueno, ahí en Bariloche me vengué porque después yo salí con otro chico y Vos decís listo, que te pero vengaste, tuviste un sentimiento de venganza hacia Pepe. sí, pero lo solucioné saliendo con otro chico y bueno, y Bien, listo, ningún problema. ahora Yo no tengo problemas con él. yo quisiera que nos enfoquemos en tu conducta en otros juicios, porque no es la primera vez que declaras, ¿verdad? No, no, yo ya declaré en otro juicio. Bien, en ese juicio justamente se estaba jugando al hermano de Pepe. Claro, al hermano, porque Y bueno, son todos iguales. se lo acusaba de robo. Sí, viste, ellos son así, habían robado también ahí en el barrio de la abuela, Ana, había robado. te voy a pedir que te centres en lo que te pregunté. Se lo acusaba de robo, ¿verdad? Sí, sí. Bien, y puntualmente a raíz de tu declaración en ese juicio, se abrió una investigación en tu contra. Sí, eso me dijeron, pero bueno, a mí nunca me llamaron, no sé más nada, no sé en qué quedó Pero eso. esa investigación que abrió la fiscalía es por el delito de falso testimonio, ¿verdad? Eso me dijeron a mí, pero yo la Bien, verdad que no sé en qué quedó, no tengo idea.
Bien, muchas gracias, Ana. De nada. Bien, ¿se dan cuenta cómo de golpe este testigo que aparentemente había visto todo tan perfecto estaba a una distancia de 10 metros de altura, con todo lo que se implica de los pisos de abajo, sobre la vereda de enfrente, a una cuadra, de noche, con un bulevar de por medio, y con todas esas condiciones, siendo las 9 de la noche de un día de invierno, que todos sabemos que en el invierno anochece mucho más temprano, ella dice haber visto con lujo de detalles una remera verde hasta con puntitos en el cuello. Se dan cuenta cómo de golpe esta testigo que era tan solvente se transforma en una persona que tenía un sentimiento de venganza hacia el acusado, o sea que era una razón válida para que ella quisiera perjudicarlo, incluso había jurado vengarse, según lo conocimos en el contraexamen, y de hecho las condiciones de percepción no eran tan lindas o tan puras como habría parecido pasar desapercibido en el examen directo. ¿Se dan cuenta? Si yo no hubiese hecho una investigación correcta y hubiera preparado consciente y correctamente mi contraexamen, yo nunca hubiera llegado a obtener esta información y a poder ponerla de manifiesto en un juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fundamental que nosotros hagamos el ejercicio del contraexamen de una manera consciente y preparada. De manera que en esta circunstancia, y después de haber escuchado este relato de la misma testigo, probablemente el juez, que es quien tiene que resolver, ya no esté tan seguro de una sentencia condenatoria en contra de Pepe. Entonces, la importancia de esto tiene que ver con que es tan importante la preparación del contraexamen, que ustedes fíjense que toda la información que ingrese al debate a raíz de esta técnica es pura, única y exclusivamente a cargo de la contraparte. Acá estamos en un ejercicio en donde de golpe el testigo, que era el personaje de alguna manera principal del examen directo, se convierte en un rol secundario que se limita a contestar las preguntas que le hace el litigante, que es quien toma la posta y quien es el sujeto por excelencia que va a venir a lucirse. En el contraexamen, el litigante tiene que estar sumamente preparado porque es él ahora el protagonista y no el testigo. El testigo tiene que limitarse a contestar las preguntas que invita el defensor. Y si yo ahora hago las preguntas de una manera tal que no son correctas, yo corro el riesgo de que la información que ingrese me termine perjudicando y no beneficiando, y consecuentemente probablemente mi cliente pase unos años en la cárcel por una deficiencia mía. O, si me pongo en el lado de la actora o de la fiscalía, probablemente yo haya perdido un caso, si hago mal mi contraexamen, en donde me valió quizás 2 años de investigación y de trabajo. Entonces, esto no es un dato menor, tampoco significa directa y derechamente que uno vaya a ganar todo un juicio por un solo contraexamen, como vemos en las películas, pero sí es verdad que es muy importante y que en muchos casos nosotros podemos desestabilizar a la otra parte e incluso ganar moneditas a favor de nuestra teoría haciendo un buen y un correcto contraexamen. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas de las que yo me voy a valer para armar este contraexamen? Bueno, lo primero que tienen que advertir es la diferencia abismal entre las preguntas que hay cuando yo hago un examen directo y cuando yo hago un contraexamen. Y por eso también la idea era mostrarles las dos caras de la moneda. Ustedes se dan cuenta, y lo habrán visto ayer, que la pregunta del examen directo tiene por estrella la pregunta abierta. Acá no pasa lo mismo. ¿Y por qué no pasa lo mismo? Porque en el contraexamen es la parte contraria a la que tiene el control de un testigo que no es ameno a mi teoría del caso. De manera que si yo lo invito en el contraexamen, bien digo, a formular una respuesta con una pregunta amplia, seguramente esa respuesta no acierte a lo que yo estaba tratando de conseguir. Incluso podría perjudicarme, porque no nos olvidemos que esta persona no tiene por qué ser afín a la teoría que yo defiendo. Entonces, punto número 1, la pregunta abierta la vamos a dejar para casos excepcionales, que lo vamos a ver en un ratito. Por excelencia, pregunta sugestiva. La pregunta sugestiva, que es la reina del contraexamen, es en realidad una pregunta en tono de afirmación. Como habrán visto, la inflexión cambia de lugar cuando yo hago la pregunta al testigo. Yo no lo pregunto, ¿vos vivís con tu abuela? ¿Vos vivís con tu abuela? Yo hago una afirmación y le doy entonación de pregunta de modo de invitar a la persona con la que estoy interactuando que me conteste. La pregunta sugestiva es la que contiene en sí misma la respuesta. Yo no estoy preguntando para que ella se explaye, sino que lo que estoy haciendo es justamente buscar de ella o una confirmación o una negación. Ahora bien, ¿cuántos hechos tengo que incorporar en cada afirmación o en cada pregunta?
La pregunta del contraexamen es sugestiva y es de un solo punto. Es sugestiva y de un solo punto, tatúenselo acá. De un solo punto quiere decir que en realidad cada pregunta va a considerar un único hecho. Es decir, que yo lo que quiero preguntar lo tengo que desagregar de la mejor forma posible. Si yo hago una pregunta que tiene más de un hecho, estoy haciendo una pregunta compuesta. Y lo que me va a pasar va a ser que voy a tener dos problemas. Por un lado, cuando el testigo conteste, yo no voy a saber a qué porción de información de que le pregunté me está contestando. Y por otro lado, voy a perder el control del testigo, porque le voy a dar la posibilidad de que se explique para decir que él no puede contestar a toda la pregunta de la misma manera, y ahí le voy a tener que dar rienda para que hable, porque fui yo quien cometió el error de hacer mal la pregunta. Este sería el caso, por ejemplo, si yo le hubiera preguntado, entonces vos estabas a 10 pisos, a una cuadra de por medio, y en realidad las luces estaban apagadas. Si yo hubiera hecho esta pregunta, ella me habría podido contestar, no, pará. Sí estaba a 10 pisos, pero las luces no estaban apagadas, entonces había iluminación, y se dan cuenta cómo de esa manera yo introduje una pregunta que dio lugar a que la testigo se explaye y en definitiva perjudique mi teoría. Ese es el problema que hay cuando nosotros no hacemos preguntas sugestivas de un solo punto. Ahora bien, esas preguntas sugestivas y de un solo punto, ¿qué organización les voy a dar? Ustedes habrán visto seguramente ayer, en la clase de examen directo, que casi por excelencia el examen directo es organizado de forma cronológica. Bueno, en el contraexamen sucede algo diametralmente opuesto. A mí no me importa tanto la cronología de los hechos, sino la temática de los hechos por los que yo quiero indagar. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en realidad lo que yo intento es focalizar mi pregunta en un contexto determinado de información y no en todo el relato. La idea no es en el contraexamen repetir todo el directo de la persona, lejos de eso, sino focalizar en la parte de información que a mí me interesa. Ustedes habrán visto que yo le decía a Abby cuando hacíamos el ejercicio, quiero que hablemos ahora entonces de tu vivienda. Después le dije, ahora me gustaría que hablemos sobre las condiciones en las que viste lo que decís ver. Finalmente me gustaría que hablemos de la relación que vos tenías con Pepe. ¿Se dan cuenta cómo soy yo como litigante la que marca la cancha de sobre qué me va a tener que contestar ella a partir de ahora? Es fundamental que seamos nosotros quienes mantengamos el control. Introducir los capítulos de lo que va a ser mi contraexamen es fundamental, porque de algún lado yo mantengo el control de la testigo, de modo que solo y únicamente me conteste dentro de esa temática que yo le estoy proponiendo, y de otro lado, porque ya el juez sabe de qué parte de información va a hablar, yo lo voy a usar también como guía para mí. Ahora voy a enfocarme en esto y ninguna otra cosa. Después más adelante veremos la relación, después más adelante veremos las condiciones. Ahora me enfoco en la vivienda. ¿Se entiende? De manera que acá la lógica de la cronología pierde un poco sentido. Salvo, claro está, en algunos casos excepcionales, en donde lo que nos interesa poner de resalto, por ejemplo, es lo ilógico que resulta que en una secuencia temporal corta una persona haya visto 1.000.000 de hechos consecutivos, porque eso sería contrario a la lógica. También nos permitiría desacreditar el testimonio. Pero esos son casos excepcionales, o sea, la regla es por excelencia que la organización de nuestro contraexamen sea temática. Ahora bien, cuando yo digo tema, yo tengo que elegir cuáles son los temas sobre los que voy a indagar. Y desde luego, que la forma de preparar un contraexamen está directamente orientada hacia el alegato de clausura. Ustedes van a ver mañana el alegato de clausura, es el momento en que las partes exponen las conclusiones. De manera que nunca en un contraexamen yo voy a hacer una pregunta con mi conclusión. La conclusión es la valoración que yo hago de las respuestas que fui obteniendo de cada una de las temáticas que yo armé. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer cuando yo me siento a armar mi contraexamen, antes del juicio, preparándome para ese juicio, es, ¿qué es lo que yo quiero estar en condiciones de afirmar cuando este juicio termine? ¿Qué es lo que yo quiero poder decir cuando tenga que exponer mis alegatos de clausura? Y en este contexto, seguramente yo voy a querer, perdón, me aparece un audio prendido, Natalia Santa Cruz, ¿puede ser? ¿Podrías apagarlo porque me hace eco y me escucho yo? Ahí está, gracias. Muchas gracias.
Les decía entonces que yo tengo que hacerme esta pregunta de qué es lo que yo quiero estar en condiciones de decir en el alegato de clausura, porque solo de ese modo es que yo voy a saber cómo armar y con qué temáticas armar mi contraexamen. Lo que yo tengo que hacer en primer lugar cuando yo elegí ya la temática sobre la que quiero andar es, por ejemplo, bueno, yo lo que le quiero decir al juez es que esta piba miente. Esta piba miente porque tiene un sentimiento de venganza y encima las condiciones en las que vio son malísimas, de manera que, señor juez, le pido no valore este testimonio de la forma que lo propone la Fiscalía. Como yo elegí este objetivo, bien, que es eso, poder concluir estas afirmaciones, yo tengo que ver la manera de hacerlo, y para eso me voy a armar líneas de contraexamen. Las líneas de contraexamen son aquellas que me permiten acotar el margen de temas de los que yo le estoy hablando dentro de mi gran subtema que es el objetivo. Mi primera línea estuvo apuntada a atacar las condiciones de percepción, y dentro de esta línea trabajé sobre las distancias y sobre la iluminación. ¿Se dan cuenta? Pero yo en ningún momento le pregunté a Abby, cuando estaba haciendo de Ana, ¿vos estabas lejos? ¿Vos estabas cerca? ¿Estaba oscuro? Porque en realidad estas afirmaciones son conclusiones. Yo puedo concluir que estaba oscuro después de que ella me haya dicho que era invierno, que eran las 9 de la noche. Yo puedo concluir que estaba lejos después de que me terminó afirmando que estaba a una cuadra de la vereda de enfrente y con todo un bulevar al medio. ¿Entienden cómo de pronto yo en ningún momento le pregunté por conclusiones? Las conclusiones yo las construyo para mí, las anoto en mi borrador cuando logré hacer mi checklist del contraexamen y me la guardo para decírselas al juez en el alegato de clausura. Yo nunca hago preguntas por conclusión en el contraexamen, porque aparte, la pregunta por conclusión me hace perder el control. Recordemos que era muy necesario en el contraexamen que el litigante mantenga el control porque está lidiando con un testigo hostil. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esa pregunta? Bueno, lo que no tenemos que hacer es la famosa pregunta de más. Una vez que todas mis preguntas hacen inferir hacia donde yo fui, yo no hago más preguntas. Yo desagrego mi conclusión en la mayor cantidad de hechos posible, las transformo en preguntas de afirmación y cuando terminé de hacerlas me retiro. Nunca le pido al testigo una explicación y nunca le pido su percepción, porque desde luego que me va a dar una versión que a mí no me va a favorecer. Si yo le preguntaba a Ana, ¿estaba lejos? Seguramente ella me hubiera contestado, no, en realidad para mí es cerca, una cuadra, imagínate, nada. Lejos sería 10 cuadras. Chau, perdí el punto. Porque ella no entiende por lejos lo mismo que entiendo yo por lejos. Entonces yo le voy a transmitir al juez que en realidad ella estaba cerca y eso no es lo que a mí me sirve. De la misma manera que yo nunca voy a pedir explicaciones a un testigo en el marco de un contraexamen. Porque si yo le pregunto a un testigo el porqué de sus dichos, yo le doy la posibilidad de que se defienda y en ese punto seguramente destruya mi teoría del caso o incorpore elementos que puedan satisfacer más aún la de la otra parte. Fue todo a costa mía, porque hasta acá había sido ya listo el directo y no había salido. ¿Se entiende? Entonces, es mucha la responsabilidad con la que corre el litigante cuando se para a contraexaminar. Tenemos la forma de hacer el contraexamen, sabemos que es temático, por objetivos, que las conclusiones nos las llevamos al alegato de clausura. Ahora tenemos que saber que nosotros nunca vamos a ir a la pesca, como se dice. ¿Qué quiere decir ir a la pesca? Cuando yo me paro a contraexaminar, nunca voy a hacer una pregunta cuya respuesta no conozco. Yo no voy a un juicio a investigar. Se supone que yo llevo un juicio con mi investigación de mi caso y de mi teoría, sea que sea actora o demandada, sea que sea fiscal o defensora, concluida y agotada. Y por eso elijo estratégicamente todo lo que voy a hacer en el debate. ¿Sí? De manera que yo nunca hago una pregunta cuya respuesta no conozco. Y se darán cuenta que para conocer esa respuesta, lo que yo tengo que haber hecho previamente, y antes de sentarme a armar todo este contraexamen, como yo se los venía contando, es un estudio pormenorizado. Para que un litigante vaya verdaderamente preparado a un juicio, es importantísimo que haya agotado todo aquello que haya podido investigar. Hay dos cuestiones que no se le pueden escapar a un litigante que se va a parar a contraexaminar a un testigo. Primero, tiene que conocer a ese testigo. Y en este sentido, contamos con de alguna manera, un viento a favor, que es la audiencia de ofrecimiento de pruebas o la preliminar en el marco de la sede penal, digamos, de alguna manera. De manera que yo, ya con esa anticipación, sé quiénes son las personas que van a venir a declarar para la otra parte porque ya se expusieron.
Entonces, con estas personas yo me voy a poner a hacer una investigación de su perfil. Claramente nosotros no tenemos muy desarrollado todo esto, ustedes sabrán, y si no saben se los cuento, en Estados Unidos hay estudios jurídicos enteros que se dedican a investigar el perfil de los testigos que declaran para juicio. Es sumamente interesante y sumamente importante. Lamentablemente nosotros no hemos alcanzado ese nivel, ¿no es cierto?, de especificidad, pero lo cierto es que esto existe y que es importantísimo. Entonces, investigo. ¿Cómo lo investigo? Por ejemplo, yo en este caso se habrán dado cuenta que investigué a Julieta. O sea, entré en contacto con el círculo íntimo de Ana para conocer por qué ella había roto una relación con Pedro. Y ella fue quien me contó que le había dicho que se iba a vengar y que habían terminado porque él estuvo con ella. ¿Se dan cuenta que para yo saber que tenía que hacer estas preguntas tuve que hacer una investigación? Esa investigación puede consistir en entrevistas a personas que conozcan a los testigos, en, de golpe, entrevistas directas con el testigo de la otra parte, aunque esto es más complejo, hay mucha gente que considera que no es correcto y que no está bien visto entrevistar a un testigo de la otra parte. Yo lo que creo es que siempre que nos desarrollemos en un ámbito de buena fe y de cordialidad con la otra parte, no habría ninguna mala práctica en entrevistar a un testigo que es de la otra parte, siempre desde luego aclarándole que nosotros somos de la parte contraria y quiénes somos y sobre qué le vamos a preguntar, y en el mejor de los casos hasta instruyendo a la persona de que probablemente grabemos la conversación o dejemos una constancia de la entrevista para asegurarnos que lo hicimos en un ámbito y en un contexto de extrema buena fe. Lo mismo pasa con el testimonio. Se supone que cuando yo llego a juicio, no solo sé quién es el testigo, sino que también conozco de qué va a venir a declarar. Y esto también, por lo general, queda zanjado en la audiencia de ofrecimiento de prueba. De manera que yo tengo que conocer cuáles son las declaraciones que esta persona ha brindado en el marco de la investigación o de las entrevistas que ha mantenido con la defensa, si soy de la otra parte. Tengo que conocer el contenido de las declaraciones que se le tomaron a esta persona antes de venir al juicio. Esa es la única manera en que yo puedo obtener toda la información que necesito a los fines de pararme a contraexaminar. Ahora bien, ya investigué a los testigos, ya sé sobre qué vienen a declarar. Vamos a enfocarnos entonces en pensar cuáles son los objetivos hacia los que puede apuntar un contraexamen. Y bien, es claro que en el contraexamen que yo hice a modo de muestra, el objetivo que se perseguía era desacreditar al testigo y desacreditar incluso su testimonio, atacando las condiciones de percepción que tenía ese testigo. Pero desacreditar a un testigo o su testimonio, y lo vamos a ver más en extenso más adelante porque es uno de los casos más jodidos para elaborar, vamos a enfocarnos en cuáles son los otros objetivos que yo puedo buscar en un contraexamen. Y puede pasar que de golpe yo elija contraexaminar a un testigo porque más allá de ser hostil a mi teoría del caso, o de haber venido a declarar en favor de otra parte, lo cierto es que a lo mejor este testigo está en condiciones de afirmar algunos hechos que van de la mano de mi teoría del caso. Si yo tengo esa posibilidad, la tengo que explotar. Y de golpe, este ejercicio va a tener un resultado bueno con el plus de que encima yo habré logrado obtener algún hecho que favorece a mi teoría del caso de un testigo contrario. Eso al juez le va a dar un valor excepcional. Que un testigo de la otra parte esté en condiciones de afirmar algo que sirve a la parte contraria, tiene un valor excepcional. Entonces, yo puedo buscar con un testigo de la otra parte acreditar afirmaciones que hacen a mi teoría del caso. Esa puede ser uno de los objetivos. Supongamos, para darles un ejemplo que no revista mayor complejidad, que la fiscalía o la actora llamó a declarar a una testigo que, bueno, dice haber visto un accidente de tránsito. Casualmente, esta testigo era, vamos a suponer, pariente de la persona que atropelló al que venía caminando. El hecho de que la fiscalía lo haya traído, o la actora, para acreditar la responsabilidad que este vecino tenía en el accidente, no quiere decir que yo le haga preguntas, por ejemplo, a esta testigo sobre el contexto personal de este vecino. Porque si nosotros dijimos hace un momento que esta mujer a su vez era vecina de hace muchos años, probablemente ella
nos puede brindar información de que él es un buen padre, que es buen vecino, que más allá de este accidente puntual siempre es cuidadoso, de manera que toda esta información a mí me va a servir para tratar, por ejemplo, de mitigar la pena que eventualmente le corresponde aplicar por este accidente de tránsito. ¿Se entiende? Entonces estamos hablando de un testigo de otra parte que contribuye a mi teoría del caso y ese puede ser uno de mis objetivos en el contraexamen. Ahora bien, ¿cuál puede ser otro objetivo? Ustedes vieron ayer que el ámbito natural de incorporación de la evidencia, y con esto me refiero tanto a objetos como a documentos, es precisamente el examen directo, porque es la circunstancia donde puedo elegir yo un testigo idóneo para que reconozca y de golpe introduzca al juicio algún objeto o algún documento que hace mi teoría del caso. Puede suceder, aunque realmente no es lo más común, puede suceder, que nosotros utilicemos a un testigo de la otra parte para incorporar evidencia que es propia. Es decir, en el marco del contraexamen, hacer el mismo ejercicio de incorporación que ustedes ya aprendieron ayer, pero para incorporar un elemento que a lo mejor yo como parte ofrecí. Esto puede ocurrir así. No es necesario siempre estrictamente que sea testigo de parte quien lo incorpora. Y si encima yo, como litigante de la otra parte, logré incorporar un objeto o algún documento a través de un testigo que en teoría viene a ser contrario a mi teoría del caso, otra vez gané credibilidad para el jugador. ¿Me siguen? Entonces, hasta acá tenemos dos de los objetivos que podría llegar a tener el contraexamen. ¿Cuál puede ser otro? Lo que yo puedo querer buscar con el contraexamen es mostrarle a quien va a ser el jugador que hay contradicciones entre testigos que pertenecen a la misma parte, o entre testigo de una parte y prueba material o documental de esa parte. Esto pasa en los casos en que tenemos más de un testigo que por alguna razón se contradicen sobre un aspecto que ambos dicen haber visto al mismo tiempo, o sobre el que se supone que deberían declarar lo mismo porque estaban en una misma situación advirtiéndolo. Entonces, es fundamental que yo me pare a contraexaminar con este objetivo únicamente intentando sacar esos ejes en los que se contradicen. Supongamos que tenemos dos testigos que se supone que estaban en la misma esquina cuando el accidente de tránsito ocurrió. Uno dice que mi cliente venía con las luces prendidas, otro dice que mi cliente venía con las luces apagadas. Yo tengo que, cuando se siente cualquiera de ellos dos a declarar, resaltar estrictamente esto. Discúlpeme, respecto de las luces del automóvil, usted pudo ver que estaban encendidas. Muchas gracias. Nada más. Cuando venga el otro testigo, señor, usted acaba de referenciar que las luces del auto de mi cliente estaban apagadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo cuando yo vaya al alegato de clausura, voy a estar en condiciones de decirle al juez cuál es la credibilidad que podemos darle a estos testimonios si uno me dice que el mismo cliente, que el otro refiere con las luces apagadas, estaba con las luces prendidas? ¿Se entiende? Entonces, contraponer dos pruebas de la misma parte también es una herramienta útil para usar y ejercer a través del contraexamen. Ahora bien, dijimos entonces algunos de los objetivos que puede tener el contraexamen y nos toca encargarnos del objetivo de desacreditar al testigo o al testimonio. Esta técnica de desacreditación es la más confrontativa de todas las técnicas, supone una dificultad extra, porque nosotros vamos a atacar lo que el testigo vino a decir, lo cual no va a ser gratuito, el testigo va a intentar defenderse, y podemos trabajarla en dos líneas. Nosotros podemos observar que en nuestro caso podemos atacar al testigo como fuente de información, o sea, que estaremos diciéndole al juzgador, usted no puede valorar nada de lo que este testigo venga a decir, porque el testigo en sí como fuente de información no tiene valor alguno, o podemos encararnos a atacar el testimonio, o sea, no vamos a atacar ya la persona del testigo, sino el contenido de la declaración de este testigo, el testimonio. Hay una infinidad de razones que nos habilitan a hacer una desacreditación de un testigo o de un testimonio. Las técnicas en general en Estados Unidos se llaman impeachment. Ustedes sabrán que, bueno, lejos de lo que pasa en nuestra regulación, que va caminando de a poco en todo lo que tiene que ver con el sistema verdaderamente acusatorio y adversarial,
En Estados Unidos tienen las Rules of Evidence, hechos para cada caso en concreto, tienen una regla que señala cuál es la solución para aplicar. Nosotros en el código tenemos regulado el contraexamen, y bueno, recientemente la acordada que salió en el ámbito del derecho civil regula algunas cuestiones sobre cómo preguntar a testigos en la audiencia de producción de prueba, pero lo cierto es que no tenemos esta especificidad que tienen los estadounidenses. Entonces tenemos que trabajar con suma cautela porque no tenemos reglas que nos hablen de cómo podemos hacer. Nosotros podemos desacreditar justamente al testigo como fuente de información únicamente en los casos en que advertimos que este testigo tiene algún interés en la causa, tiene algún motivo para venir a declarar en un determinado sentido y no en otro, o tiene algún prejuicio que lo inclina a favorecer una parte en perjuicio de la otra. Ahora bien, cualquier caso en que yo advierta un interés, un prejuicio o un motivo de una persona, yo me la voy a poner de punto y la voy a atacar en un contraexamen. No, señor. Yo solamente voy a atacar la credibilidad de un testigo como fuente de información cuando he hecho una investigación suficiente que me da herramientas para decirle al juez por qué ese interés específicamente, ese prejuicio o ese motivo puntual hace que este testigo, en este juicio, tenga posibilidad de torcer su declaración y por ende no hay que creerle y yo en el alegato de clausura se lo voy a decir al juez. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Nosotros hicimos una interacción con Abby en la que, bueno, ella cuando hacía de Ana, logró mostrar que ella tiene un interés en la resolución de este caso. Ella tiene una sed de venganza con la persona que está acusada. O sea que tiene un motivo por el cual podría torcer su declaración para perjudicar a la persona que está siendo acusada. Y por eso yo armé el contraexamen con esas líneas, para demostrar que este interés podría afectar la parcialidad de alguna manera de este testigo o la veracidad de su testimonio. A mí me interesa que hagamos un stop acá y analicemos un poco qué pasa con estas cuestiones en el orden civil. Ustedes saben que en materia civil los testigos están sometidos a la tacha. ¿Esto qué quiere decir? Que si al testigo de alguna manera le comprenden las generales de la ley, es decir, si es amigo o enemigo o acreedor o deudor o tiene algún vínculo específico con alguna de las partes, es pasible de ser tachado por la otra parte. De manera que hay una cuestión que impide la admisibilidad de su testimonio. Bueno, en el sistema oral y en el sistema acusatorio esto no es así, de ninguna manera. De hecho, no hay ninguna cuestión que afecte la admisibilidad del testimonio de una persona que esté vinculada con cualquiera de las partes. Ahora bien, va a ser tarea mía, como litigante, demostrarle a través de mis preguntas de contraexamen al juez por qué esa amistad o enemistad, o esa creencia o esa deuda, lo podrían en un caso, en este caso puntual, inclinar a decir determinada cuestión a favor o en contra de una de las partes. ¿Se entiende? Es decir, el testigo supera la prueba de admisibilidad, va a venir y se va a sentar a declarar de la misma manera que cualquier otro testigo, pero ojo cuando venga la parte del interrogatorio, que no me lo reduzcan a la nada misma. Yo quisiera hacer un ejemplo con esto. Creo que lo más visible es cuando se trata de desacreditar a un testigo que tiene algún lazo muy unido con la persona que está acusada en un juicio. Vamos a situarnos en que somos la fiscalía y vamos a contraexaminar a la pareja, por ejemplo, del imputado. Abby, te pido un segundito que me abras tu audio para dar un ejemplo muy chiquitito. Vamos a esperarla. Ahí estamos. Vamos a hacer un ejemplo muy chiquitito para que esto quede claro porque va a ser bastante gráfico. Bien. Vamos a suponer que estamos en un juicio que se sigue contra tu pareja. Bueno, Abby, Pepe es tu pareja, ¿verdad? Sí, actualmente estamos conviviendo. Conviven y además tienen hijos. Sí, tenemos dos hijos.
Bien. Y vos no trabajás, No, estaba trabajando así, cuidando unos nenes, pero bueno, se me cortó ese trabajito. o sea que actualmente no estás trabajando. No, actualmente no, lamentablemente no. La persona que llevaba el dinero a casa es Pepe. Y sí, él tiene el trabajo fijo ahí en la fábrica, ¿viste? O sea que tus hijos comen gracias al trabajo que él tiene en la fábrica. Y sí, actualmente es nuestro único sustento. Bien, Abby, estoy en lo cierto en que desde que este proceso comenzó, Pepe no ha podido trabajar. No, está detenido, así que es imposible. Actualmente nos están ayudando la familia y eso, pero bueno, no ha De podido manera que el trabajar. ingreso con el que comen tus chicos en este momento, ese ingreso puntual de él, no lo están obteniendo. No, actualmente no, hoy en día no. Bien, Abby, ustedes hace 20 años que están juntos, ¿verdad? Sí, sí, ya hace 20 años. A vos, desde luego, no te gustaría que nada malo le ocurriera. No, obvio, ¿cómo voy a querer que le ocurra algo a mi pareja? Tampoco te gustaría que tus hijos crezcan sin la figura de su papá. No, obvio, obvio que no. Si él estuviera preso, tus hijos no lo verían todos los días en su casa. Exacto. Y si no podrían ir a verlo como hacen ahora cuando está una vez a la semana, cuando está en la cárcel. Muchas gracias. No, de nada. ¿Se dan cuenta? O sea, yo lo que acabo de mostrarle al juez es que todo lo que ella vaya a decir seguramente sea, o todo lo que haya dicho en realidad, porque ya el examen directo pasó, va a ser para beneficiar, obviamente, la situación de su pareja, porque si la pareja queda presa, ella no va a comer y sus hijos no van a comer. ¿Se entiende? Esto es a lo que apunto yo cuando digo que voy a demostrar el interés que puede tener una parte en la inclinación de la teoría hacia uno u otro lado. Lo cierto es que ella vino y se sentó a declarar el juicio como cualquier testigo. No fue inadmisible, no fue producto de una tacha. Pero sí, la credibilidad va a ser lo que pueda jugar a su favor o en contra de ella en función de esto, porque yo como la otra parte le voy a atacar su credibilidad para decir que obviamente su versión está orientada a ese lado porque le conviene que su marido esté en libertad. ¿Se entiende? Hasta acá vamos más o menos bien, más allá de que después vamos a ver las preguntas, pulgares arriba. Antes me pusieron el tipo un emoticón, así que perfecto. Me encanta el cosito ese porque es buenísimo. Bueno, genial. Entonces, hasta acá venimos bárbaro. Ya hablamos de cuáles son los posibles objetivos, ya hablamos de cómo hacer cuando nosotros lo que intentamos es desacreditar a un testigo como fuente de información. Ahora lo que vamos a ver es cuando, como fuente de información, hay un testigo que por ahí no tiene ni siquiera un interés, ni un prejuicio, ni un motivo, pero sí tiene una conducta precedente que ha marcado de alguna manera que su actuación en este juicio pueda tener la misma suerte que una conducta precedente. ¿Qué quiero decir con conducta precedente? A ver, yo recién les di un ejemplo cuando estábamos haciendo el testimonio de Ana, el primero que hicimos cuando empezamos la clase de hoy, en donde yo hacía reconocer que ella había tenido una investigación en curso por falso testimonio. Es decir, una conducta precedente que nos podría indicar que su conducta en este juicio puede ser tachada de falsa. A ver, ¿los antecedentes penales son siempre motivo de desacreditación de un testigo? Esto es importantísimo porque se ve mucho en la práctica que las partes intentan desacreditar a algún testigo porque tiene antecedentes, y lo cierto es que eso no es así. Yo tengo que tener razones suficientes para decir que puntualmente ese antecedente penal incide de alguna manera en el relato que el testigo está viniendo a traer al juicio. A ver, nadie dice que si una persona tiene un antecedente por homicidio y que podría pasarnos, Dios no lo permita, cualquiera de nosotros, por ejemplo, porque atropellamos a alguien en la calle, ese antecedente por homicidio no quiere decir que nosotros a cualquier juicio en que seamos invocados como testigo vayamos a mentir. Entonces, pararse a contraexaminar para poner en evidencia que un testigo tiene un antecedente por un homicidio en el contexto de un accidente de tránsito, no me va a sumar ni restar nada a mí ni al testigo. Es más, incluso hasta el juez podría mirar con mala cara que yo estoy intentando usar eso en contra de una persona que vino y se sometió a las reglas del examen directo y al contraexamen y que está colaborando con la justicia en definitiva.
Entonces, ¿cuándo voy a usar así estos antecedentes? Cuando de alguna manera tengan una relación directa con lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el caso del falso testimonio. ¿Por qué? Porque el delito de falso testimonio supone justamente que la persona en otro juicio ya mintió en perjuicio de un imputado. Entonces, ¿cómo puede ser que yo ahora la tenga sentada y no la pueda tachar de alguna manera de poca credibilidad? Yo voy a ir al alegato y le voy a decir al juez, ¿cómo puede usted creer en una persona que tiene una causa abierta por un falso testimonio? O sea, no es la primera vez que se sienta a hacer algo contra alguien. Y qué casualidad que ese otro alguien era el hermano de mi defendido, de quien prometió vengarse. Señor juez, no pudimos creer en el testimonio de Ana. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo este antecedente puntual sí juega. Lo mismo podría llegar a pasar si la persona fue condenada anteriormente por un delito de estafa, porque como ustedes saben, y si no lo saben, lo hablamos ahora, el delito de estafa supone un ardid, supone un engaño, y engañar, en definitiva, es mentir. Entonces, yo puedo transmitirle al juez que si mintió antes, mintió ahora. Pero el juez no tiene por qué saber que esta persona tiene un antecedente. Ustedes sepan que el juez de juicio llega al juicio sin conocer nada de la causa. Entonces, es tarea mía como litigante sacar a relucir en el marco del contraexamen la existencia de este antecedente y hacer preguntas que me orienten para finalmente poder acaparar esa conclusión que no la pregunto en el contraexamen y llevármela al alegato de clausura. Así que bueno, hasta acá estamos con las razones de desacreditación de lo que es un testigo. Para yo poder llegar a saber que esta persona tuvo antecedentes, tuve que hacer una investigación, tuve que hacer una búsqueda. Esto suele pasar mucho cuando la persona que está siendo de alguna manera sometida a examen directo o contraexamen es policía, porque ustedes saben que lo cierto es que hay muchos testigos que tienen muchas sanciones en su legajo administrativo, y en realidad a mí nada me sumaría si el testigo que acaba de declarar a favor de la fiscalía tiene una sanción por una llegada tarde. Pero si tiene una sanción por incumplimiento de los deberes que le correspondían en un procedimiento, y fue quien estuvo a cargo de este procedimiento, es una joyita para mi teoría del caso que yo lo saque a relucir a través de las preguntas del contraexamen de la manera que les enseñé antes. Entonces, importantísimo. Primero, investigar al testigo y a la información que viene a dar. Si me puedo hacer de documentos que avalen mi postura, mejor aún, porque el testigo me va a ver que los estoy manipulando y no se va a animar tanto a mentirme. De por sí los testigos no suelen mentir porque es mucho el estado de nerviosismo que supone estar en una sala de juicio sometiéndose a preguntas y contrapreguntas. Ahora bien, hay otro orden de situaciones que no afecta ya directamente al testigo como fuente de información, pero sí nos permite desacreditar el contenido de su testimonio. ¿Y cuáles son esos casos? Uno de ellos son las condiciones de percepción. La condición de percepción que yo dejé demostrada en el ejemplo que hicimos con Abby, fíjense cómo incide en que de golpe esta testigo estrella que había visto con total claridad cómo mi defendido mataba a otra persona, no puede afirmar ahora, que ya pasó por el contraexamen con tanta certeza, que a la distancia que se encontraba, efectivamente pudo ver hasta los lunares de una remera. Y que esa encima es la razón por la cual señaló a mi defendido. Entonces, es tarea mía como litigante demostrarle al juez cuáles eran las condiciones de percepción. Y en las condiciones de percepción pueden jugar factores que podríamos denominar tanto internos como externos. Cuando hago alusión a factores externos, lo que estoy queriendo decir en realidad es todas las condiciones del espacio o del ambiente que podían influir. Iluminación, distancias, incluso factores temporales, por ejemplo, si hay una lluvia muy copiosa. Estas son cuestiones que afectan a nivel externo porque provienen de afuera del sujeto, pero pueden dificultar su percepción. Pero también tenemos algunos factores que pueden jugar en el orden interno. Y estos factores son aquellos que, por ejemplo, inciden sobre un problema de vista que tiene el testigo. Si yo investigo y descubro que el testigo estrella estaba a esta distancia, con estas condiciones de iluminación, y encima tiene una miopía de 9 y no tenía puestos los anteojos, clean caja, ¿se dan cuenta? Entonces, de la misma manera que podemos trabajar sobre factores como la visión, también podemos trabajar otros factores que, por ejemplo, tengan que ver con la memoria del sujeto.
Nosotros no podemos creer que sea la misma la memoria de una persona que viene a declarar con 28 años que una persona que viene a declarar con 92. Nada inhabilita que ellos ambos se sienten a declarar en iguales condiciones, pero sí, yo puedo decir que es totalmente ilusorio pretender que una persona de 92 años recuerde con lujo de detalles un hecho que sucedió hace 3 años atrás, por ejemplo. Ni que hablar si encima sé, porque investigué su historia clínica, que esta persona tiene Alzheimer. ¿Entienden? Entonces, estas son todas cuestiones que nos habilitan a nosotros a hacer impeachment, que quiere decir ejercicios de desacreditación del testigo. Lo mismo puede ser cuando yo advierto que el relato del testigo carece de lógica. Es atacable un testigo que me dice que acaba de ver cómo violan a su pareja, por ejemplo, y que en vez de ayudarla, que en vez de llamar a una ambulancia, que en vez de recurrir al 911, se fue corriendo atrás del agresor que encima tenía un arma. ¿Se dan cuenta que es falto de lógica? Entonces, si yo en ese contraexamen a esa persona le pregunto, usted me está diciendo que usted acababa de ver a su pareja cómo era sometida sexualmente y usted no llamó al 911, usted no buscó una ambulancia, usted no pidió ayuda, usted no fue a buscar a alguien que la socorra, no tocó la puerta de ningún vecino, no llamó por teléfono a ningún familiar, usted se fue atrás del hombre, que tenía un arma. ¿Se dan cuenta cómo esto de ninguna manera se lleva de la mano con la lógica? O sea, es totalmente inverosímil creerle a un testigo que nos está asegurando una cosa así. Y si no es inverosímil, por lo menos es dudoso, y por lo menos me va a permitir a mí hacer una conclusión en el contraexamen de que, ojo, señor juez, ¿cómo va a valorar este testimonio? Entonces, ya tenemos cuáles son los objetivos del contraexamen, sabemos que hay condiciones internas, externas, y que hay factores que afectan al testigo y al testimonio. Ahora nos toca hacernos cargo de preguntar exactamente cuál es el ámbito en el que yo puedo hacer regir mi contraexamen. Dicho de otro modo más claro, ¿qué preguntas puedo hacer? ¿Solamente cuestiones que hayan surgido del directo? O, por ende, como yo investigué y hice otras cosas, puedo preguntar cosas que estén fuera del alcance de lo que dijo el testigo en el directo. Bueno, creo que mi postura en relación a este tema se la habrán dado cuenta cuando hice el primer ejemplo, porque yo pregunté un montón de cuestiones a Abby, cuando hacía de Ana, que nada tenían que ver con lo que ella había expuesto en el examen directo. Honestamente, yo creo que el marco del contraexamen tiene que ser amplio, a punto tal de permitir al litigante preguntar sobre cualquier extremo, aunque no haya surgido del examen directo. ¿Y por qué tengo esta postura? Porque ustedes imagínense que si yo hice bien mi trabajo, seguramente en la preparación de los testigos, y hablo de preparación en el buen sentido, que seguramente lo hayan visto ayer con Rocío, yo como parte voy a tender a ocultar todas estas cuestiones que pueden perjudicar mi teoría del caso. Entonces yo no le voy a decir al testigo que mienta, pero sí le voy a preguntar estrictamente lo que necesito y no voy a ahondar en esos temas que me pueden perjudicar. ¿Se entiende? Entonces, sería muy fácil para mí como parte limitar el marco del examen directo y que el juez no pueda valorar información de calidad porque el juez no conoce que en realidad esta información está parcializada, está disminuida, está disimulada o está tergiversada. Sería tan fácil como decirle al testigo, vos de este tema no hables, nadie te va a preguntar, no te hagas problema, entonces si la otra parte no se enteró de ese punto, nadie lo va a saber. Yo desde esta óptica considero que lo más justo al sistema y lo que más aporta a un sistema de justicia real y concreto es poder preguntar sobre cualquier tema. Esto nosotros no lo tenemos regulado, hay muchas discusiones en la práctica, tenemos, fiscales y defensores, creo que lo mismo va a terminar pasando en el sistema civil, que creen que la postura puede ser amplia o puede ser restringida. Cuando digo restringida me refiero a aquellos que sostienen que en el ámbito del contraexamen solamente y únicamente puedo preguntar por lo que el testigo acaba de referir en la sala. Yo creo que esto no tiene verdaderamente ningún sentido, porque si lo que nosotros buscamos como partes es contribuir a una justicia en donde la información sea de calidad para que se tomen decisiones que sean lo más acertadas posibles, entonces poner palos en la rueda para no poder preguntar cuestiones tan relevantes me parece que sería una ironía. Esto, de todas maneras, es una opinión personal, no obstante lo cual, la mayoría, no hay tanta doctrina en la materia, pero sí a nivel internacional opinan lo mismo. Sí es cierto que en Estados Unidos este tema está regulado en las reglas de evidencia, esto que yo le contaba, las Rules of Evidence, y que lo que se permite es que se pregunte sobre cualquier punto
que haga a la credibilidad del testigo, pero no a los hechos. Yo considero que acá, que no está regulado, tenemos que optar por la postura amplia, como les venía diciendo, y poder preguntar no solamente sobre lo que surgió en el examen directo, sino cuestiones que tomé conocimiento, por ejemplo, a través de una declaración previa o una entrevista que mantuve, más allá de que no haga la credibilidad del testigo, pero sí hechos puntuales que pueden afectar, por ejemplo, la percepción de los hechos. Esa es por lo menos mi postura. Entonces, en ese orden de ideas, el límite al contraexamen no estaría dado por la declaración previa, perdón, por la declaración en el examen directo. Ahora vamos a hacernos cargo de un hecho puntual que tiene que ver con la desacreditación del testigo por conducta precedente, que lo dejé para lo último porque es un poco técnico y tiene una serie de pasos que deberíamos en principio respetar para que la técnica salga limpia, y tiene que ver con el escenario que se genera cuando un testigo que está declarando acaba de referir en juicio algo diferente de lo que había dicho en una oportunidad anterior, en una declaración anterior. ¿Cómo hago yo como parte para mostrarle al juez que no conoce el caso que en una oportunidad anterior, antes de esta sala de audiencia, este testigo dijo exactamente lo contrario? Para eso les armé un pequeño PowerPoint. Yo soy bastante cavernícola con la tecnología, pero hice como un mini cursito antes de entrar acá, así que voy a intentar que lo puedan ver. Denme un segundito que intento ponerlo. Vamos a ver si me sale, ¿eh? Chan, chan, chan. Ahí va queriendo. Denme un segundito. Ay, ay, ay. Yo soy una enemiga acérrima del PowerPoint porque me distrae sobremanera, pero en este caso considero realmente que era útil. A ver. Ahí estamos, está un poco lenta porque está como muy pesada la compu hace 1 hora y media que me está escuchando hablar, cual es entendible. Acá está. Avi, te pido que me habilites el audio para decirme si lo pueden ver. Está pensando la compu, en un segundito. Todavía no. Sí, todavía no. Ok, vamos a darle un minutito. ¿Ya pusiste compartir pantalla o estás abriendo el Power? Sí, lo puse, lo que pasa que está como un poco lentejita. Bien, esperemos. De paso, si quieren buscar un vasito de agua, porque me parece que fue como extenso Un esto. mate. Un matecito, qué rico un mate. Toma, Fla, te paso uno. Pero no lo compartan, che. Venga, venga, no se puede, de verdad, no se puede. Ahí está, Fla, ahí está apareciendo. Ahí va. Casi. Perfecto, voy a poner la presentación en pantalla completa para que... Vamos a poner que la vean de diapositivas. Bueno. Para Fla. No, todavía no se ve, todavía está, dice compartir. No importa. No importa, pero mientras tanto como que el tiempo es tirano en la tele, ¿viste? Es como... ¿No lo ven todavía? No. Está súper tildado esto. Bueno, no importa. Si no lo ven, en un rato lo van a ir viendo y lo vamos pasando, y si no, bueno, queda para otro curso. Lo que veníamos hablando entonces era, dijimos, un ámbito especial de desacreditación que tiene que ver con el testigo. Ahí está. ¿O no? Yo lo veo, ¿lo ven? Todavía no. No, todavía no lo vemos. Todavía no. Pero no importa, vos hablá y dejalo, en algún momento va a aparecer y te decimos por dónde va. Perfecto, yo lo veo, así que ya lo van a ver. Bueno, estamos hablando entonces de un supuesto específico de desacreditación que tiene que ver cuando lo que yo persigo es dejar en evidencia en un juicio o en una audiencia oral. ¡Vamos! Se ve. Me saco mi... Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver entonces es cómo hacer para mostrarle al juez que este testigo que está declarando, en una situación anterior, dijo algo diferente sobre el mismo punto que acaba de decir recién. Eso se llama uso de declaración previa para evidenciar contradicción. Seguramente ustedes hayan dado ayer el uso de la declaración previa, que tiene como finalidad reflejar la memoria. El uso de reflejar la memoria tiene sentido tanto cuando testigos de parte como eventualmente podría ocurrir con algún testigo de la contraparte,
pero realidad es que el ámbito ideal del método de refrescar memoria es el examen directo. Ahora, el uso de declaración previa para evidenciar contradicción se da por excelencia en el marco de un contraexamen, porque justamente, como estábamos diciendo, persigue impactar la credibilidad de un testigo, partiendo de afirmar que dijo en un momento una cosa distinta de la que está diciendo en el juicio. Vamos a ver cuáles son los pasos básicos, y les armé justamente el Power porque es bastante técnico. Vamos a ver el primer paso. ¿Se ve Abby, haceme un dedito arriba si ves el primer paso. ¿Lo ves? Perfecto. Genial. Bueno, el primer paso entonces es fijar el contenido de la declaración actual. ¿Qué quiere decir? Estamos frente a un testigo que acaba de decir, por ejemplo, que la víctima la vio bajar de un auto rojo. Y de hecho lograron identificar al imputado justamente porque su auto era rojo. Vamos a suponer este escenario. Yo lo primero que tengo que hacer son preguntas que tiendan a confirmar esta información que yo estoy escuchando. De manera de que si el testigo en realidad lo que quiso decir fue que el auto era verde y se confundió, este sea el momento donde pueda aclararlo. Entonces, si el testigo acaba de referir entonces que el auto era rojo, yo lo primero que tengo que hacer es cerrar la primera vía de escape, que no se me escape y que se mantenga que el auto era rojo. Y lo voy a hacer a través de una serie de preguntas. ¿Bien? Que me tiendan a dejar encasillado a este testigo justamente en esta afirmación de que el auto era rojo. Ahora vamos a ver el segundo de los pasos. El segundo paso tiene que ver con la necesidad de hacerle saber a quien está jugando, me hacen el dedo de que se pasó la pantalla, estoy feliz de la vida, ahora te digo, estoy re experta con el PowerPoint. Bueno, el segundo paso entonces es hacer preguntas que le dejen claro a la persona que va a juzgar que existe una declaración previa. Que el testigo que esté sentado a través de mis preguntas pueda afirmar que no es la primera vez que está declarando por este hecho mismo. ¿Sí? Esa es la segunda de los pasos que yo voy a seguir. Cuando terminemos todos los pasos voy a hacer una pequeña representación de manera que lo puedan ver gráficamente. El tercer paso, a ver si corre mi diapositiva, corrió, genial. Bueno, el tercer paso es entonces legitimar la declaración previa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo no solamente tengo que lograr que el testigo diga y el juez escuche que él ya declaró sobre este hecho, sino que además tengo que lograr que diga que lo hizo en un ámbito que dota a esa declaración anterior de legitimidad. Si nosotros tenemos un testigo que nos dice, sí, yo declaré antes, pero en realidad lo hice bajo tortura, y bueno, poco valor le vamos a poder dar desde luego a la declaración que él hizo en ese contexto. Ahora, si yo tengo la posibilidad de hacer decir al testigo que cuando lo citaron para declarar sobre este mismo hecho, él fue libremente, nadie lo obligó, él sabía lo que estaba diciendo, de hecho, todo lo que estaba diciendo quedó registrado, y él firmó ese registro porque estaba de acuerdo con el contenido de esa declaración, desde luego que yo estoy cerrando la segunda vía de escape. Este testigo ya no va a poder decir, ah, no, sí, yo lo dije, pero nadie me escuchó, o en realidad estaba recontrapresionado, no me dejaron, porque yo esta vía ya la acabo de cerrar con mis preguntas. ¿Bien? Vamos entonces al último paso. Antes de este último paso, lo que tenemos que tener en cuenta, que la técnica sugiere, es que yo, en primer lugar, le diga al juez que le voy a mostrar una declaración al testigo a los fines de evidenciar una contradicción, y también sugiere que yo esa declaración o ese papel del que me voy a valer, se lo muestre a mi otra parte. Esto es para que la otra parte corrobore que efectivamente se trata de una declaración previa y no de un papelito escrito por mí donde dice, no, decime que el color era rojo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo haya logrado eso, que no es un debate para ver si estamos o no de acuerdo sobre si hay o no contradicción, es meramente un control de lo que yo le voy a mostrar al testigo. Si el juez a mí me habilitó, yo voy a acercarme al testigo y le voy a exhibir el documento. Y le voy a pedir, en primer lugar, que reconozca ese documento, y en segundo lugar, que me dé las razones por las cuales las está reconociendo. De manera que el juez que está escuchando sabe que efectivamente el testigo va a decir, sí, es mi declaración previa, y sí, la firmé yo. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá lo que tenemos es un escenario donde le mostramos al juez que existe una declaración anterior y que esa declaración fue dada de conformidad con lo que dijo el testigo. Y acá encontramos el párrafo donde de golpe dice que el auto del que bajó la víctima era verde.
Y tenemos dos formas de hacérselo escuchar al juez. Una es invitando al testigo a leerla, y otra es leyéndolo nosotros mismos como litigantes. Lo ideal es que nosotros lo leamos nosotros los litigantes porque somos los que tenemos el control de la entonación que le damos a la frase. Si la lee el testigo, siempre esto en voz alta y no en voz baja como la técnica de refrescar memoria, el testigo puede manipular la forma de leerlo. ¿Se entiende? De manera que a nosotros probablemente no nos causa el mismo impacto escuchar ese verde de boca del testigo que si nosotros como litigante lo hacemos nosotros y lo leemos nosotros, ¿sí? Entonces, 4 pasos que son básicos y fundamentales. ¿Cómo finalizo? Una vez que yo logré que mi testigo haga esa lectura, o la hice yo en voz alta, yo no voy a seguir preguntando y le voy a decir, bueno, explícame entonces por qué dijiste una cosa y ahora decís otra. Y explícame entonces qué pasó en ese momento que dijiste verde y ahora no, de ninguna manera. Mi objetivo con esto, ¿cuál era? Era dejar asentado que el testigo está diciendo una cosa y otra de manera de impactar en su credibilidad y poder valorar eso en mi alegato de clausura. Pero no le voy a pedir explicaciones, nunca pido explicaciones en un contraexamen. ¿Cuándo ejecuto esta técnica? ¿A ustedes les parece que frente a cualquier contradicción yo me voy a parar a hacer todo este show adelante del juez interrumpiendo un juicio? Desde luego que la respuesta es que no. Yo únicamente voy a ejecutar esto cuando esté seguro de que ese error o esa contradicción favorece o perjudica de manera trascendental mi teoría del caso. De lo contrario, la voy a dejar pasar. Si dijo creo que y ahora dijo supongo, entre creo y supongo, la verdad es que no hay diferencia alguna, o si el detalle sobre el cual se confunde no hace a mi teoría del caso, ni me suma ni me resta, entonces no voy a hacer todo este despliegue, ¿sí? Entonces, vimos cómo finalizo, sin pedir explicaciones, ni ninguna razón al testigo, finalizo con la lectura, hecha por mí o con el testigo, vimos cuándo lo ejecuto, y en este sentido tengamos en cuenta no agotar el recurso. Nosotros necesitamos que sí o sí la usemos cuando sea necesario. De lo contrario, parar de 20 veces a evidenciar una contradicción con todos los pasos que eso implica, va a generar una mala predisposición del juzgador, seguramente hacia la parte. Finalmente, ¿qué valor tiene? Esto es fundamental. Los litigantes tienden a pensar que en realidad, una vez que el testigo dejó manifestado qué es lo que había dicho antes sobre este mismo punto, nosotros podemos alegar que la verdad real es que la víctima bajó de un auto verde, cuando en realidad eso no es así. Lo único que nosotros logramos, si pusimos esto de manifiesto, es darle elementos al juez para que valore que este es un testigo de poca credibilidad porque se contradice en cuestiones sumamente relevantes. Hasta acá estaríamos en realidad. Ahora me gustaría hacer una representación con Abby chiquitita sobre cómo construiríamos estos pasos, no sin antes contarles que esta misma técnica también se usa cuando en realidad en vez de una contradicción lo que hay es una omisión, o sea, el testigo está omitiendo un dato fundamental, o sea, en una declaración previa no dijo algo fundamental y de golpe se sienta en el juicio a decir algo muy importante, por ejemplo, que el acusado en la mano en vez de una piedra tenía un arma de fuego, ¿sí? O que el acusado no tenía, declara anteriormente que el acusado no tenía nada y viene al juicio a decir que tenía un arma de fuego. Este sería el supuesto. La técnica es similar, simplemente que cuando entreguemos el papel para que lo lea el testigo, luego de hacer las preguntas de acreditación, el testigo va a tener que señalar que en realidad en ninguna parte de su declaración figura ese pedazo. Esto lo digo un poco al pasar porque en realidad es algo que está bastante cuestionado, no todos están de acuerdo con que esta técnica sea válida, pero yo considero que sí. Tiene un poquito de complejidad mayor que la anterior que habíamos visto, así que bueno, me gustaba que la supieran y nada más hasta ahí. Entonces, vamos ahora entonces con una pequeña representación. Vamos a hacerle cuenta que yo estoy contrainterrogando a este testigo que primero dijo que el auto era verde en una declaración previa, pero acá en el juicio nada dijo de un auto verde, sino que por el contrario nos refirió que el auto era rojo. Entonces yo me voy a parar y voy a hacer el primer paso, o sea, voy a cerrar la primera vía de escape. Voy a fijar la declaración inconsistente actual. Y le voy a decir, Abby, sí. Vos recién acabas de decir frente a las preguntas de la otra parte que la víctima había bajado de un auto rojo. Sí, yo vi que el auto era rojo, no recuerdo bien la marca ni la patente, pero estoy segura que era un auto rojo. De manera que vos no tenés dudas sobre el color del auto.
No, era rojo, rojo, no hay chances. Era rojo, rojo. Bien, fíjense cómo con mis preguntas pasó al segundo paso. Abby, esta no es la primera vez que vos declarás por este mismo hecho, ¿verdad? No, yo cuando pasó todo esto fui a la policía y ahí hice la declaración también. O sea que vos declaraste frente a los policías. Sí, me acuerdo que declararon los policías, estaban los policías y también estaba la fiscal, me parece que había ido ahí a la Bien, o sea comisaría. que estaba presente la policía y estaba la fiscalía. Sí, estaba la fiscalía. Vean cómo yo ahora voy a legitimar la declaración previa. ¿Ah? Y cuando vos declaraste, este hecho había ocurrido hacía minutos nada más, ¿verdad? Sí, hacía unos minutos, un poquito más, hacía 30 minutos, 40 minutos y nos llevaron a declarar. Bien, 40 minutos habían pasado. Sí, Entonces, aproximadamente, un poquito más también. vos ahí habías contado todo lo que viste sobre el hecho. Sí, obviamente, yo cuando me llamaron a declarar quería cooperar, así que conté todo lo que vi sobre el hecho. Porque vos incluso me estás diciendo que querías cooperar. Bien. Sí, obvio. Bien, señor juez, voy a pedir autorización para exhibirle al testigo un documento a los fines de evidenciar una contradicción. Vamos a Adelante, suponer que muéstreselo a su contraparte. vamos a hacer de cuenta que yo le muestro la declaración a mi contraparte. Tiki, me acerco al testigo y le digo, señor juez, perdón, Abby, esto que te estoy mostrando es tu declaración, ¿verdad? Sí, acá está mi firma, la puedo ver acá al pie. Podés reconocer que es tu firma. Esta es la que nos habías contado recién que diste ante la policía y ante la fiscalía. Sí, me acuerdo que me la hicieron leer ese día también. O sea que firmaste porque estabas de acuerdo con el contenido, lo habías leído. Sí, la leí, la firmé, sí. Bien, me interesaría que leas en voz alta, por favor, en este momento, lo que está marcado con verde. Yo vi que bajaba de un auto azul. Sí, lo que pasa es que en ese momento dije azul, pero ahora me acuerdo que era rojo. Azul. Se ve Bien, que lo dije en ese muchas momento. gracias. Terminó mi ejercicio No, ahí. de nada. Se dan cuenta que yo ahora no le estoy pidiendo explicaciones de por qué antes ni por qué después, incluso hasta podría yo intentar interrumpir su relato sobre por qué lo hizo distinto, porque yo no le pedí ninguna explicación. ¿Bien? Entonces, hemos visto todas las formas de desacreditación, hemos consultado acerca de todos los objetivos que puede tener nuestro examen, nuestro contraexamen, y hemos visto en general cómo preparar y cómo ejecutar un contraexamen. No me gustaría extenderme mucho más, creo que las técnicas más importantes se las he comentado. Sí me gustaría que en este momento abramos el debate a las preguntas, me parece que es lo más enriquecedor, así que todo aquel que tenga una pregunta, Abby, por favor, hacémela llegar. Creo que queda un ratito, ¿no? Ya hay preguntas. Tenemos hasta que vos tengas que ir a hacer la comida, Fla, no hay problema acá. Hacer no la van a echar. comida me morí. Ya hay varias preguntas. Se armó un debate también que, bueno, voy a ver. Sí, hubo varios en el chat. Estoy buscando la primera pregunta. Aguardame. Se fue para largo. Bueno. Porque Me pusimos muero que hay como toda una discusión sobre la tecnología. Sí, pero es porque Acá la encontré. La primera es de online. Natalia Bernardini. Si querés la hago, Abby. Sí. Dale, yo la estoy buscando, dale. La pregunta para vos, Fla, es, respecto a lo que pregunta Natalia es si Julieta te responde, entiendo que volviendo al ejercicio inicial de la clase, si Julieta, si Julieta te responde que no fue novia de Pepe, ¿qué se puede presentar para demostrar que miente? ¿Otro testimonio? Es buena. Buenísima esa pregunta, me encantó. Es una pregunta bastante avanzada, es una técnica que no incluía la clase de hoy porque verdaderamente excede al marco de un curso como este, pero es así. Hay dos posibilidades, que yo le haya tomado una entrevista a Julieta y eso lo tenga documentado, o que de alguna manera Julieta efectivamente haya hablado conmigo sin que yo haya dejado registrado. Cuando un testigo en el estrado dice algo que es mentira y no consta en una declaración previa propia, porque abro un paréntesis, si ella hubiera dado una declaración previa donde admitía haber sido pareja de él, sea por el medio que sea, cualquier medio grabado o escrito, en que ella, digo, Ana, hubiera reconocido que era pareja,
yo puedo usar por el procedimiento que les enseñé recién, y mediante ese procedimiento dejar evidenciada esa contradicción. Sea que se trate de una declaración que dio en el juicio, sea que se trate de una carta que le escribió una amiga contándole cuando se pelearon, cualquier exteriorización de la voluntad de un testigo que se corresponde con algo que ese testigo hizo o dijo en algún momento puede usarse como declaración previa. Un audio, un video, un comentario en Instagram, todo eso es declaración previa del testigo en la medida que el testigo lo reconozca cuando hacemos estos pasos. Si yo no tengo esa declaración previa, entonces lo que voy a hacer es generar un incidente, que se llama incidente de prueba sobre prueba, en la cual yo lo que tengo que decirle al juez básicamente es que voy a incidentar y voy a ofrecer el testimonio de Julieta para que venga a este estrado a hablar sobre el punto en cuestión. Y si la otra parte de alguna manera me objeta porque yo antes no lo había ofrecido, lo que yo tengo que contestar es que en realidad la versión de Julieta a mí no me interesaba porque yo mal podía saber que Ana iba a venir al juicio a mentir. De modo que yo no podría haberme adelantado a ese momento temporal y ofrecer la prueba ahí, porque en realidad yo suponía que Ana iba a venir acá a contribuir con la justicia y decir la verdad. De modo que, si el juez me hace lugar a esa incidencia de prueba sobre prueba, yo tendría que, lo más lógico sería que yo traiga el testimonio de Julieta y no una declaración de Julieta, porque siempre se prioriza el testimonio presencial. Pero bueno, esa es la forma de resolverlo. Así sería, y me encantó la pregunta, gracias. No me acuerdo el nombre de la persona que la hizo, gracias por hacerla. Natalia, bien, ahí ahora Mauricio pregunta, si el testigo de la contraria se empieza a explayar en su respuesta, ¿puedo frenarlo diciendo que se ciña la pregunta realizada? Esto es así. El control de testigo, nosotros cuando vemos en términos generales, control de testigo puede llevarnos a incluso una clase entera. Como nosotros vimos al principio de esta clase, es fundamental que el litigante tenga el control del testigo de la otra parte. Hay un montón de métodos para controlarlo. Lo primero que se tiende a hacer es hacer gestualidades, por ejemplo, mirar fijo al testigo y hacerle este gesto con la mano, indicándole que se detenga. Si el testigo de alguna manera prosigue y sigue dando explicaciones, se le agradece su respuesta y se lo invita a limitarse a lo que se le preguntó. Si el testigo sigue más allá de esto y se vuelve un poco hostil, yo podría incluso hasta pedirle al juez que le llamara la atención al testigo. Porque no nos olvidemos incluso que en el contraexamen el protagonista es el litigante, y que si en todo caso hubiese surgido un tema novedoso que no fue tratado en el directo, la otra parte tendrá la posibilidad de hacer un redirecto y ahondar en esa cuestión. Entonces podríamos incluso hasta invitar al testigo a que se ciña a lo que yo le estoy preguntando, en función de que luego a la otra parte, si le interesa, podrá seguir preguntando al respecto. Mauricio era creo que la hizo. Gracias, Mauricio, espero haberte contestado. Bien, Sofía Quinodos, en el ámbito contencioso administrativo se puede tachar igualmente, ¿cierto? Y en ese caso tengo entendido que la tacha se resuelve en la sentencia o en el momento que lo planteo, ¿no? En ese caso de que tacha el testigo, ¿puedo contraexaminar igual? En realidad el sistema de tacha es un gran problema, porque el sistema de tacha es un problema de admisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el testigo fue tachado, no es admisible nada de lo que diga. Por lo tanto, aunque temporalmente sobre esa cuestión se resuelva en la sentencia, si vos ya para ese momento hiciste un contraexamen de ese testigo, y si el testigo finalmente en la sentencia es tachado, el juez no va a valorar ni lo que el testigo dijo, ni lo que vos contrainterrogaste. Lamentablemente, en este estado de situación, el sistema civil funciona así. Pero bueno, no perdamos las esperanzas de que cuando el proceso que está en curso de oralización de la justicia civil llegue a sus máximas exponencias, esto se elimine y efectivamente se pueda examinar y contractar a un testigo que tiene algún motivo de lo que sería antiguamente tacha, y en todo caso sea un problema de credibilidad o no al final. Pero la realidad es que si el testigo fue tachado y el juez admitió la tacha, no se va a considerar lo que el testigo dijo, ni lo que la otra parte haya cuestionado de ese testigo tampoco. Bien, bueno, veo Gracias. varios halagos a mi actuación como testigo en estos 2 días, así que muchas gracias a todos. No, ¿qué onda? Yo quería un halago para mí. Hay varios, dicen que sos muy clara, así que bien, hay algunos halagos para vos también. Otra Mi pregunta. mamá no piensa lo mismo. Pero hay varios, bueno, dice que sos clara, hay varios halagos hacia vos diciendo que sos clara, y varios hacia mí diciendo que soy muy buena actriz, así que bueno, muchas Qué grande, gracias a Abby, se todos. bancó todas las clases.
Sí, vos me decís que tengo que hacerte y yo tengo que salir. Otra pregunta de Sandra, que está buena. Dale. Cuando introdujo los antecedentes de actuación de Ana en otro juicio, ¿puedo objetar? Supongo que es cuando la otra, o sea, cuando vos hablás Sí. del otro juicio, si la otra parte puede objetar, Sí. eso entiendo yo. Esto es así. Si yo me metí a contraexaminar usando antecedentes de la persona que contesta, hay dos posibilidades. Que esos antecedentes sean antecedentes, de hecho pesen sobre la persona porque ya hubo una sentencia firme en la materia, en cuyo caso nada podría interrumpir que ella conteste al respecto, de modo que si la otra parte me objeta, que podría hacerlo, yo tendría argumento suficiente para decirle al juez que como la causa está cerrada, ella tranquilamente puede responder porque es un hecho su antecedente, o puede pasarme que la causa esté abierta, de manera que todavía no exista técnicamente un antecedente penal respecto de la persona que yo estoy contrainterrogando, y en ese caso, la persona, la parte que lo propuso ese testigo podría objetar porque podría llegarse a afectar digamos, la autoincriminación, ¿no? La garantía de no autoincriminación podría verse afectada si yo le hago contestar cuestiones relacionadas estrictamente con el proceso que está en curso. Decir que tiene una causa abierta no sería ningún problema. El problema sería que yo diga, porque usted en esa causa dijo que en realidad puntualmente, y que yo me meta a hacer esas consideraciones, porque si esta persona afirmara efectivamente que hizo algo de eso, podría estar viendo entorpecido su garantía de no autoincriminación. Si la pregunta estrictamente es si se puede objetar, sí, si yo considero que daña mi teoría del caso, lo puedo hacer. Me tocará a mí, como persona que hizo la pregunta objetada, salvarla para que el juez no me retire el derecho a hacerla, y en caso de haberla perdido por alguna cuestión que tenga vinculación con las garantías de autoincriminación, creo que en realidad esa objeción podría prosperar. Bien, hay un intercambio interesante para los que lo quieren leer acerca del nuevo sistema penal y cómo se está dando este comienzo en el sistema civil, laboral y demás en el chat entre Cecilia y Sabrina y creo que Natalia, así que bueno, eso no son preguntas, pero lo pueden ir a leer. Te hago una pregunta de Natalia, dice que al no estar regulado muchas veces en la práctica, ¿qué está sucediendo? ¿Se objeta y los jueces también están divididos? Cuando la objeción, me gustaría que me digas sobre qué de todas las cuestiones está hablando, porque si se objeta de Natalia, que... sí, yo no entiendo bien, si tenés el audio, podés encenderlo. Creo que tiene que ver con la extensión del contraexamen, ¿debe ser eso? Me parece que Me sí. parece que sí, Puede llegó llegar a la ser eso. pregunta en ese momento. Sí, llegó en Bien, ese momento, me parece. entonces te cuento que en términos generales, si bien hay algunos jueces más que nada que salen de lo que es Rosario, hay jueces de los otros distritos que opinan que en realidad no se podría preguntar más allá del directo, lo cierto es que acá, cuando digo acá me refiero a la ciudad de Rosario, es prácticamente unánime, me atrevería a decir, o vamos a decir mayoría por las dudas, que haya alguno que escuche o se entere y no esté de acuerdo, la mayoría admite que el contraexamen salga del marco de lo surgido en el directo y se explaye por otros ámbitos. La mayoría lo permite. En la realidad pasa eso. Bien, de Mauricio otra pregunta, dice, ¿no hay forma de incorporar al juicio una declaración previa en forma subsidiaria? Es decir, solo para que pueda ser leída en caso de que un testigo no pueda concurrir al juicio. Muy buena pregunta. Es buenísima la pregunta, lamento informarte que la respuesta es que no. Se han generado un montón de incidencias en casos así. Hay una herramienta que prevé por lo menos el proceso penal, que si nosotros sabemos que la prueba corre algún riesgo de frustrarse, pongámosle el caso de que el testigo está gravemente enfermo y probablemente no tenga mucho más tiempo de vida y todavía no se hizo el juicio, nosotros podríamos pedir una medida de aseguramiento de prueba, que esto vendría a ser una especie de testimonio anticipado, que se toma con la presencia de las dos partes, de manera que las partes puedan sugerir las preguntas las dos, y de esta manera queda resguardado el control de la defensa, por ejemplo, y después lo que pasa es que se reproduce ese video grabado con la declaración en el juicio. En la mayoría de los casos no se admite que entre el escrito, la declaración previa no es prueba, sirve a los fines de refrescar memoria y de evidenciar contradicción, no tengo que ofrecerla, porque de hecho no va a llegar a conocimiento del juez, más que estrictamente lo que yo haya preguntado, para hacerle el proceso de refrescar memoria o evidenciar contradicción. Lo cierto es que, por lo general, lo que pasa es que cuando
la parte de alguna manera sabe que el testimonio es excepcional y no quiere correr riesgo, a lo mejor lo que hace es citar a la policía que le tomó la declaración a la víctima, supongamos, y en ese caso si la víctima no está, por lo general, y aunque es testimonio de oídas, que bueno, es mucho más complejo y no lo vamos a ver hoy, lo cierto es que se toma el testimonio de la persona que tomó esa declaración y que seguramente al tomar la declaración firmó, de manera que puede dar constancia de qué pasó en esa declaración. Pero el escrito, valorarse en principio y según las sanas reglas del litigio, no debería ser. Bien, otra pregunta. Nico dice, si un testigo es hostil, ¿cambia la manera de preguntar? Nico, mira, esto es así, cuando vos estás preguntando en el marco de un contraexamen a un testigo hostil, tenés estos mecanismos de control que yo contaba hace un ratito en respuesta a otra pregunta, que en el mejor de los casos pueden llegar hasta pedirle al juez que ubique al testigo en su lugar y le va a llamar la atención, no tengas dudas, si el testigo está siendo muy hostil en el contraexamen. Ahora, si se da en el marco del examen directo, eso es otra cuestión. Si yo estoy interrogando a un testigo que es mío en el examen directo y demuestra una hostilidad que es evidente, yo podría llegar, estoy hablando en el marco del examen directo, a pedirle al juez que me habilite tratamiento de testigo hostil, y en caso de que el juez me haga lugar, le voy a empezar a preguntar de manera sugestiva como si estuviera en un contraexamen, aunque el testigo sea de mi parte. Pero por lo general, tengo que dejar bien sentado que este testigo es hostil, de manera que no puedo seguir con mi actuación. Y es en el marco del directo. Si el testigo es hostil en el contraexamen, en realidad es el escenario que todos estamos esperando, que sea hostil. Tenemos esos mecanismos que te contaba antes. Bien, acá creo que esta la contestaste ya con la anterior. Si la declaración previa es grabada en video, ¿puedo pedir a los jueces que la vean? Esto es así. Los pasos siguen siendo los mismos, con la diferencia de que en vez de decirle usted declaró antes, es, por ejemplo, usted dio una nota para televisión donde se le preguntó por este hecho, ese sería un ejemplo de un video, por ejemplo. Los pasos son los mismos. Lo que va a cambiar es que en vez de mostrar el papel a la otra parte, lo que tengo que hacer es reproducirle, por ejemplo, en la computadora de la otra parte el pedazo del video que yo me refiero, si es que la persona no lo conoce. Si la persona, digamos, si el litigante investigó bien, sabe de la existencia de este video, sea de la parte que sea, se lo muestro, y luego, para hacer evidenciar la contradicción, yo reproduzco la parte pertinente del video frente a los jueces, porque son ellos los que tienen que tener conocimiento de que esta información existió. Entonces sería así el mecanismo, sería todo lo mismo, muestro la parte pertinente del video a la contraparte, y cuando el juez me habilita, reproduzco la parte esa del video para que quede evidenciada la confrontación. Esa es la manera. Hay varios halagos, Flavia, después léelos en tu casa. Bueno, gracias, quiero conservar este chat. Para sentirte bien un rato, para levantarte la autoestima. Y después dice, Natalia dice, ¿no se podría hacer por Zoom la declaración de un testigo como le están haciendo actualmente en el fuero penal, en caso de que el testigo no se pueda trasladar? Es como Mirá, una propuesta. Sí, es buena la pregunta, te cuento lo que pasó hace poco en un juicio penal, que había un testigo que no podía concurrir a la sala de audiencias y las partes consideraban que era vital su declaración. Se puso a disposición un sistema que permitiera la conexión, porque les cuento como una infidencia que el problema que estamos teniendo es que las conexiones de internet no funcionan correctamente en la sala de juicio, de manera que un Zoom como el que estamos haciendo ahora se dificulta bastante, pero bueno, la parte que estaba interesada en la producción de ese testimonio arbitró todos los medios, incluso llevó gente que instalara un sistema que bancara la videoconferencia y se prestó a través de este formato. No hay que dejar de decir una verdad que tiene que ver con que se dificulta un montón el contraexamen, porque verán ustedes que le tengo que mostrar una declaración previa prácticamente de esta manera, en una cámara, esto que dice acá lo escribiste. Entonces, presenta mayores dificultades, pero lo cierto es que no hay una regla que defina si lo hace por Zoom o no lo hace, será una cuestión del litigio de las partes que tengan que fundamentar correctamente sus posiciones a los fines de hacerlo, y bueno, en caso de que les hagan lugar, procurar todo el sistema para que funcione, porque bueno, lamentablemente no tenemos todos los recursos que quisieran. Bueno, Lucila, mi hermana dice, te pregunta. Si es tu hermana no le voy a contestar. Sí, te pregunta esto, si no logré encontrar al testigo idóneo, es buena la pregunta, para introducir algún elemento probatorio dentro de sus testigos, ¿puedo hacerlo en el momento del contraexamen?
Sí, definitivamente sí. A ver, si vos lo que me estás queriendo decir es que entre tus testigos de parte, vos no tenés un testigo que verdaderamente podamos indicar como idóneo porque no ha tenido relación con la evidencia en cuestión en ningún momento, y desde luego la otra parte sí tiene un testigo que está en condiciones de reconocer ese elemento y hacer a través de la incorporación, no dudes en hacerlo en el contraexamen. Sí ten en cuenta que vas a tener un problema un poco más grave porque va a ser un testigo reticente. Pero bueno, si el testigo es honesto y está diciendo la verdad, no tendría por qué mentir. Si está vinculado con el objeto o el documento, te vendría idóneo a los fines tuyos y sí, no importa que sea de la otra parte, podrías hacerlo. Bien. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Aparece una acá. Estoy viendo que aparece una. ¿Cómo se hace el contraexamen en una cámara Gesell a través del psicólogo que hace la entrevista? Buenísimo, esto es así. Pueden presentarse dos situaciones. Que la cámara Gesell se haga como anticipo jurisdiccional al solo efecto de salvar la prueba y que por una razón u otra efectivamente el testigo no concurra y se reproduzca esa cámara Gesell. O puede pasar también que el testigo esté disponible para el juicio, pero que el interrogatorio se lleve a cabo en una cámara Gesell mientras está sucediendo el juicio. En cualquiera de los casos sucede así. La entrevistadora en cámara Gesell o el entrevistador en cámara Gesell se reúne con la parte que propone a este testimonio. Esta parte le sugiere cuáles son todas las preguntas que necesita que se obtengan a modo de examen directo. Y terminado esa suerte de examen directo interpuesto, por decirlo de alguna manera, la entrevistadora se retira de la cámara Gesell para consultar con la otra parte si quiere agregar alguna pregunta. La realidad es que en este caso sí tenemos que decir que más allá de que vendría a ser una pregunta de contraexamen, la entrevistadora no va a preguntar de manera subjetiva, por lo general, porque se trata de, en el mayor de los casos, de personas con cierta vulnerabilidad, como por ejemplo menores, y no podemos estar sugiriendo la respuesta porque el menor no va a entender demasiado o va a tender a decir que sí como para salir de la situación. Por lo general se hace la pregunta, pero se hace en términos abiertos y hasta a veces se les pide explicación de si dijo antes algo y ahora no, ¿por qué no? En estos casos excepcionalmente ha ocurrido. Pero sí, digamos, la otra parte nunca se guarda las preguntas, las puede hacer igual. No veo más preguntas, así que bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos por participar. Mañana vamos a ver alegatos de clausura y vamos a ver si llegamos, vamos a dar un pantallazo general de lo que son las objeciones en el juicio. Así que bueno, los esperamos mañana. Vamos a publicar nuevamente el ID de reunión en hilo.colabro en Instagram y Instituto de Litigación Oral Colabro en Facebook. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final y que se hizo un poquito más largo. Hay un montón de personas, así que bueno, Fla, después léete los comentarios. Déjame agradecerles a todos por la atención durante estos minutos, que fueron bastante extensos. Yo soy medio intensa cuando doy una clase, hay muchos que ya me conocen y lo saben. Gracias a todos por quedarse hasta el final, y gracias por las preguntas, porque verdaderamente para mí es lo que más nutre. Así que muchas gracias a todos.